¿Qué es la corriente? La corriente es una unidad de medida de la cantidad de cargas que pasan por segundo en un conductor. La corriente coloquialmente la utilizamos como una medida de la cantidad de energía que está pasando o que estamos consumiendo. Sin embargo, esta es una medida dependiente, no es una medida absoluta. Por ejemplo, esta batería nos dice que es de una capacidad de 1000 mAh, es decir, 1 ampere hora. ¿Esto qué significa? La forma de medir la corriente en este caso es como una capacidad o como lo que nos va a durar la batería. ¿Cómo lo interpretamos? Que si nosotros le conectamos algo que consuma 1 ampere, nos va a durar 1 hora en descargarse. Eso es lo que significa. Pero si nosotros, por ejemplo, le conectamos algo que consume medio ampere, nos va a durar 2 horas. Entonces, esta forma de poner la corriente es como en una forma de capacidad, de qué tanto nos va a durar la batería. Ahora está la otra forma, la forma en que es de qué tanta corriente nos puede dar esta batería. Esta batería dice que es de 25C, lo que significa que nos puede dar una muy alta corriente, 25 veces la capacidad de la batería. La batería es de 1000 mAh, 1 ampere hora, lo que significa que si yo lo multiplico por las 25C, puedo jalar hasta 25 amperes de esta batería, de forma a lo mejor instantánea. Ahora, esto no significa que si yo le conecto cualquier carga, van a pasar 25 amperes por esa carga. Significa que si yo lo conecto a un circuito que requiera 25 amperes, me los puede dar. Pero si le conecto un circuito que requiera 10 miliamperes, que requiera 1 ampere, de todos modos va a funcionar con esta batería. El amperaje que va a suministrar la batería va a depender del circuito que nosotros le conectemos, no de la batería como tal. Ahora que si yo le conecto un circuito que le exija 50 amperes, pues a lo mejor no me los da la batería y nada más va a dar 25. Pero en este caso el amperaje estaría limitado por la capacidad que tiene la batería de ofrecer el amperaje, más no porque el circuito no se los esté solicitando. Ahora veamos un pequeño experimento para demostrar que esto es cierto. Aquí tengo un motor en el cual lo voy a conectar y voy a medir la corriente que está circulando por ese motor. Entonces lo que hago es conectar la batería en serie con el multímetro y la otra punta en el motor. Ahí está una punta en el motor, es la positiva, la negativa la pongo aquí en la batería y con la otra conecto al motor. Ahí está funcionando el motor. Y si se fijan, en el multímetro tengo un consumo de 0.041 amperes, que son aproximadamente 40 miliamperes. Aunque la batería me dice que me puede dar 25 amperes, este motor solo consume 400 miliamperes. Pero no solo eso, el consumo de la corriente del motor va a depender de la carga que yo le ponga a dicho motor. Y le ofrezco cierta resistencia al movimiento, la corriente que consume cambia, aumenta, porque representa mayor carga para el motor y para mover la carga que le estamos colocando. En este caso, el motor con carga, la corriente puede aumentar, o ahorita está aumentando hasta los 200 miliamperes. Entonces, la medida de corriente o la forma en que funciona la corriente depende del circuito que nosotros le estemos conectando como carga. Va a haber cargas constantes y va a haber cargas variables. En este caso, los motores son cargas variables, porque cuando nosotros no le ponemos mucha resistencia al giro del motor, va a consumir una pequeña cantidad de corriente. Pero si nosotros le ponemos una carga a la mecánica del motor, va a consumir más corriente. Para este caso, en otro experimento, tengo un motor un poco más grande, que es como los que usan los carritos de los niños, los que funcionan, que son modelos de carros a escala. Igual voy a conectar el motor en serie con el multímetro para poder medir la corriente. Entonces yo conecto el multímetro y la otra punta la conecto al otro del motor. Ahí está funcionando y este motor me consume aproximadamente 1 ampere cuando está sin carga. Si yo le aplico fuerza que represente una carga, el amperaje aumenta.
De 700 milis aproximadamente sin carga, cuando yo le coloco suficiente peso, podemos llegar fácilmente hasta los 5 amperes sin problema. Incluso si es bastante la carga, puede superar más de los 5 amperes. Eso significa que la corriente, y lo podemos comprobar con el experimento, va a depender mucho de la carga que le estemos colocando al circuito, a la batería. Es decir, la corriente que puede aplicar la batería va a depender del circuito que le estemos conectando. Sin embargo, sí tiene un límite, por eso se dice que esta batería es de 25C. En este caso, el límite de la batería pues son 25 amperes. Si yo intento exigirle más de 25 amperes, no me los va a dar aunque yo se los pida. Es por eso que a veces, aunque utilicemos alto voltaje, por ejemplo fuentes de 1000 volts, pero están limitadas en corriente a solo 5 miliamperes o menos de 5 miliamperes, aunque yo las toque y me dé toques, yo sienta los toques como tal, no me va a matar, porque la corriente está limitada. Sin embargo, no debemos confiarnos en eso y debemos suponer que todas las fuentes de voltaje tienen capacidad de ofrecer la corriente que se les pida, o sea, de forma ilimitada. Y por eso debemos prestar más atención a cuál es la carga que le vamos a colocar y cuánta corriente va a consumir.